filósofo español Jorge Santayana decía que aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Por eso hay que conocerla, pero ¿qué historia? Porque también nos hemos dado cuenta de que a veces hay versiones muy distintas de lo que realmente aconteció en un momento. Los humanos nos gusta mentir, nos gusta falsificar historias. Cuéntanos. Pero si lo aplicamos a la historia, que puede ser de los colectivos o la historia que nos contamos de nosotros mismos, porque es bien importante recordar eso, ¿no? Nosotros nos contamos una versión de la historia de nosotros mismos que es con la que habitamos el mundo, ¿no? Podríamos estudiar a conciencia y con lógica y con razón el pasado inmediato, ni siquiera muy remoto, y descubrir que todo es culpa de nosotros mismos. Ya sabes, ¿no? Descubrir que los problemas de México de pura casualidad son responsabilidad y culpa de los mexicanos. O podemos decir, no, todo este estado de decadencia, pobreza y violencia, etcétera, es culpa de Hernán Cortés, de la Malinche, de los españoles, de Santana, de Salinas de Gortari, de Porfirio Díaz, de los... Entonces México como colectivo se cuenta la historia que se contaría a un adolescente de 12 años. A ver, vamos con el tema de la conquista. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador le exigió una disculpa a la corona de España por esta conquista que tuvo lugar en el siglo, principios del siglo XVI, cuando no existía España y cuando no existía México. Y sin embargo, pues esto ha generado hasta un conflicto internacional. ¿Qué tanto fue esa la realidad? ¿Fue esta conquista un agravio del que todavía 500 años después no podemos recuperarnos? Pues mira, vamos a poner datos bien interesantes. En 1588 España quiso invadir Inglaterra. Para eso dispuso de 150 barcos, 80,000 hombres, 1,800 caballos, 2,000 cañones, es decir, una fuerza de invasión. Ahora vámonos la Armada Invencible, ¿no? La Armada Invencible. Ahora vamos a tratar de entender qué pasa en Mesoamérica cuando llega Hernán Cortés con 400 hombres, con 12 cañones, con 13 caballos, con 13 arcabuces y 400 hombres. Si de verdad queremos pretender que eso es una invasión, o sea, invasión es lo anterior, es 80,000 hombres para tratar de tomar una isla. Aquí son 400 aventureros que no son soldados, que no vienen de España, que vienen del Caribe donde llevan viviendo los últimos 5 a 15 años y que son... Claro, como los hombres de aquella época, un poco de todo, pero son marineros, carpinteros, constructores, herreros, son todo menos soldados. Y están llegando a un territorio desconocido. Aquí no tenemos ni una invasión, ni una invasión porque no hay una fuerza invasora, ni una conquista porque cayó una ciudad, Tenochtitlan, que aún así siguió siendo gobernada primero por Cuauhtémoc y luego todo el siglo XVI por nobles mexicas. Y lo que tenemos es un proceso migratorio donde 400 personas, que para 1521 son 800, que para 1540 son 3,000, o sea, hay 3,000 españoles en 1540, tratando de adaptarse a vivir, opción A, junto a las comunidades indígenas en torno a la Ciudad de México. Opción B, como realmente pasa, construir ciudades nuevas desde cero y tratar de coexistir con las poblaciones indígenas, pero Puebla, Querétaro, Durango, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, pues ahí no se conquista nada, ahí se construye desde cero. Y en el centro de Mesoamérica hay 3,000 españoles tratando de llevarse bien con los pueblos indígenas. De pronto para 1560 hay 30,000 españoles. Lo que hay es un proceso migratorio y un fascinante proyecto de asimilación cultural que incluye violencia, sí. Todos los encuentros de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos incluyen violencia. Como los de los mexicas con los tlaxcaltecas, que también incluían violencia, ¿no? Bueno, claro, a ver, es curioso, ¿no? Porque si llegan los españoles en el siglo XVI, nos damos este discurso de llegaron estos españoles a invadirnos, conquistarnos, saquearnos e imponernos a su Dios. Pero 200 años antes los mexicas hicieron exactamente lo mismo y eso parece no molestarnos. Pero 200 años antes los mexicas hicieron exactamente lo mismo y eso parece no molestarnos.
Pero 200 años antes los mexicas hicieron exactamente lo mismo y eso parece no molestar, porque hay que recordar que de 3000 años de civilización mesoamericana, los mexicas aparecen los últimos 300. Un pueblo de chamanes nómadas del desierto de Nevada que invaden una civilización mesoamericana de la que ellos no son parte, ellos no son ni sus creadores, ni sus constructores, ni sus máximos desarrolladores, y la invaden, la conquistan, la saquean, la someten y hasta les imponen a sus dioses, porque Huitzilopochtli no era dios de nadie más que de los mexicas. Pero hacemos una narrativa histórica donde si el mexica hace lo mismo que el español, en el caso del español es la mayor tragedia de nuestra historia y en el caso de los mexicas todo está perfecto. ¿Por qué los políticos mexicanos quieren que nos identifiquemos con nada más Tenochtitlan y no con pues, los demás pueblos que eran sojuzgados en el resto de Mesoamérica? Yo creo que es una mezcla entre ignorancia y perversidad. Ignorancia porque tenemos políticos cada vez más ignorantes. No como antes, que se sentían comprometidos con ser intelectuales, por lo menos, ¿no? Y perversidad porque, a ver, lo que se busca hoy en día, me parece, es extirparle al pueblo su capacidad de pensamiento crítico. Y este simplismo que hacemos de reducir 3000 años de historia mesoamericana a 300 años de mexica, pues es para que no comprendamos nada. Porque si comprendiéramos bien esto, comprenderíamos algo que yo no me canso de decir, que todos los demás pueblos del altiplano se unieron a Hernán Cortés por algo. Y seguramente es porque los mexicas son los malos de esta historia. Pero de pronto recordar que una vez que, a ver, Cortés no derrota a los mexicas, los derrotan los 100,000 guerreros que se alían a Cortés. Principalmente las aztecas. Pues mira, tlaxcaltecas y texcocanos, cholultecas, huejotzingas, empualtecas, totonacas y purépechas. Aquí había de todo. Hasta los texcocanos, que eran aliados mexicas, se acaban volteando. Texcocanos, cholultecas, huejotzingas, empualtecas, totonacas y purépechas. Aquí había de todo. Hasta los texcocanos, que eran aliados mexicas, se acaban volteando. Tlaxcaltecas y texcocanos, cholultecas, huejotzingas, pues mira, tlaxcaltecas y texcocanos, cholultecas, huejotzingas, empualtecas, totonacas y purépechas. Aquí había de todo. Hasta los texcocanos, que eran aliados mexicas, se acaban volteando. Pero todos estos pueblos unidos, una vez que han derrotado a los mexicas, te aseguro que si hubieran dicho, oigan, ¿qué tal que nos quedamos unidos y ahora sacamos a los españoles? ¿Por qué no los sacan? Son 800 españoles, son 100,000 guerreros que ya tomaron Tenochtitlan. ¿Por qué no siguen unidos para sacar a los españoles? Porque en ese momento estos pueblos no se sienten ni invadidos ni conquistados. Todos juntos entre sí y aliados con los caxliltecas, como les llamaban, han derrotado al opresor. Y estos pueblos indígenas mesoamericanos, nos cuesta mucho trabajo decirlo en México, pero hay que aceptarlo, les gusta la cultura de sus aliados. Les gusta su cultura, su religión y su avance tecnológico y deciden quedarse con ellos porque les conviene. Aceptar eso haría entender que México es producto de la victoria, de la unión y de la integración cultural. Y eso nos tendría a todos bien contentos. Y los políticos de la izquierda revolucionaria viven de que estemos frustrados, enojados y divididos. ¿Qué pensaría si el rey de España o el presidente del gobierno español le exigiera a Arabia Saudita una disculpa por 800 años de conquista musulmana, de conquista árabe en territorio español? Pues todos sabríamos, según yo, que eso es muy ridículo, como si los gobiernos de toda Europa le exigieran disculpas a Italia por las conquistas del Imperio Romano. O toda Europa le exigiera disculpas a Mongolia por la invasión de los mongoles en el siglo XIII, o que Irán le pidiera disculpas a Grecia por la invasión de Alejandro Magno al Imperio Persa, o que Egipto le pidiera disculpas a Irán por la invasión del Imperio Persa a Egipto. Es un absurdo en cualquier caso, incluyendo el nuestro, porque además México es resultado, este único México que existe, este único México al
podemos amar y el que podemos sacar adelante, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Si uno se siente muy patriota mexicano, pero quisiera que no hubieran llegado los españoles, hay que decirle que ama a un producto de su imaginación. El único México que existe es este, que es resultado de que sí llegó Cortés, de que sí se dio este proceso de migración y de integración. O sea, entonces no ama a México, no ama a México, el país que tenemos en realidad. Exacto, ama a un México producto de su imaginación y no al México que existe. Esos patriotas bananeros no le sirven a México. Necesitamos patriotas que amen al México de verdad, al que existe, al que es resultado de la integración cultural con los españoles. Y entonces, fíjate qué contradicción. Si España pidiera disculpas por eso que no fue conquista, a lo que le llamamos conquista, es como si España pidiera disculpas por el hecho de que México existiera, porque el México que existe hoy es resultado de ese acontecimiento al que le llamamos conquista. Inventarle la madre al español en español y decir en español que no tenemos nada que ver con los españoles y luego ir a misa y ser guadalupanos, es el mayor contrasentido cultural. Es una narrativa histórica que parece en contra de España, pero es en contra de nosotros mismos. Es un odio profundo a lo que somos porque despreciamos en español nuestra raíz hispana. La Virgen de Guadalupe finalmente es un resultado de este sincretismo cultural y religioso producido por las dos culturas, ¿no es así? A ver, eso es una cosa fascinante que es bien importante entender. Hay una Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, con ese nombre. Una Virgen también morena, de hecho. También morena, sí. negra casi, sí. Y es una Virgen del siglo XIV, y es la Virgen que trae Hernán Cortés y los extremeños. Y aquí tenemos a Tonantzin, y hay que entender, y eso es bien bonito, la Guadalupe mexicana no es la Guadalupe extremeña y no es la Tonantzin, es mestiza, es la Guadalupe mestiza. Como lo somos la mayoría de los mexicanos. Claro, que es el ejemplo perfecto de México y además entender esto a nivel cultural, porque las razas no existen, a nivel científico, pues todos somos Homo sapiens sapiens. Es un mestizaje cultural, porque uno puede sentirse bien indígena de cepa 100%, pero pues si te tomas un tequila o un mezcal, pues ya eres mestizo culturalmente hablando, como si eres guadalupano, ¿no? Y cantas las canciones del mariachi, que es también una innovación, digamos, que vino de fuera. Exacto, y el mexicano que se quiera sentir de cepa europeo, pues también es culturalmente mestizo porque come tacos al pastor. Entonces, de pronto es importante entender que lo mestizo es la cultura y que nuestra cultura es hermosamente mestiza y es resultado de que todo lo que ocurriera. Y hay cosas que no ocurrieron nunca, porque hay gente que luego me dice, todo eso está muy bien, pero que se disculpen por el genocidio. Dices, ¿quién te contó la historia? ¿De qué genocidio estamos hablando? Hubo un genocidio, cuando el mestizaje que tenemos hoy es la principal prueba de que no hubo tal genocidio. Genocidio quizás en Estados Unidos o en Argentina, pero que los gringos llegaron y nos dominaron y nos quitaron la mitad del territorio. Además se llevaron, ya sabes, lo irrigado, lo pavimentado y donde estaba Disneyland. Claro, se llevaron la NASA. A ver, si te robas la NASA cualquiera prospera, ¿no? Y no nos gusta entender que ese territorio lo teníamos como tenemos el norte hoy en día. Ese territorio era un páramo desolado donde había 80,000 habitantes, la mayor parte de ellos migrantes anglosajones, población indígena local y curas españoles. Y estas contradicciones, Sergio, donde despreciamos a España y despreciamos que venga España y ojalá no hubieran llegado los españoles a conquistarnos, pero decimos que ese norte que nos robaron los gringos era nuestro, cuando era más bien español. Es nuestro a partir de que es Nueva España, a partir de que españoles y tlaxcaltecas migran a construir ciudades ahí. Entonces, sin la España a la que tanto despreciamos, el territorio del norte que tanto reclamamos no sería nuestro. Pero además es un territorio que se hizo próspero a partir de que llegaron los norteamericanos, y eso tampoco nos gusta decirlo, pero es que es una verdad contundente. Entonces podemos decir, los gringos son potencia y son ricos y son más poderosos que nosotros porque nos robaron el territorio, o entender que desde 1848 nos pudieron robar, entre comillas, el territorio porque ya eran más ricos y prósperos, porque ya estaban haciendo bien las cosas.
A México nos encanta decir que somos pobres desde la independencia, resultado de la conquista, en lugar de entender que somos pobres desde la independencia como resultado de la independencia. Así es. Porque a partir de ahí empezamos a hacer todo mal. De hecho, el virreinato de Nueva España era un virreinato extraordinariamente próspero, incluso en comparación con España. Bueno, a ver, llegó un momento en que la Ciudad de México era más próspera que Madrid. Sí. Y eso no pasa en ninguna relación de colonialismo y vasallaje. Eso solo pasa en un reino independiente. Sí, a ver, ¿en dónde hubiera pasado, no? Que Nueva Delhi fuera más rica que Londres. Jamás en la vida, ¿no? Aquí nunca hubo una relación de vasallaje. Es un reino independiente, Nueva España, como lo era el Perú, que tenemos al mismo rey de España. Eso es una realidad, pero con gobiernos casi independientes. Juan Miguel Zunzunegui, gracias por ayudarnos a entender la historia e invitarnos a leer Falsificar la Historia. Pues muchísimas gracias, Sergio, y hay que contarnos una historia más bonita de nosotros mismos. Me parece muy buena idea. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. ¡Viva!